Autorización número 3400. CNE, Elecciones Generales 2025. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Ingo.es. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. Me encanta saber que tenemos un espacio maravilloso, un espacio lindísimo que nos permite conversar, que nos permite hablar, que nos permite analizar, que nos permite debatir, pero por supuesto estar juntos en esta lucha constante desde la información en contra de la desinformación. Aquí en Ingo.es y en su programa Ingobernables. Gracias a todos y tengo que seguir diciendo que me encanta la forma en la que se ve el programa ahora, se ve lindísimo con este nuevo encuadre. Yo siempre digo enfoque, ha sido encuadre. Cámara nueva, o sea, cámara que ya tenía, pero me cambiaste la cámara y lente también. No el barato. Muchas gracias a todas las personas que se están conectando. Oigan, miren los aretitos que conseguí aquí en México, bien bonitos, de Oaxaca. Así me dijeron que son y son hechos a mano. Quería decirles porque hay unas cosas tan maravillosas que de hecho yo no he tenido ni tiempo de poder verlas todas, pero es lindísimo que se vea la pajarera, que se vea todo. Oigan, ¿cómo están? ¿Cómo les va en esta segunda emisión de Ingo.es? Hoy 19 horas. ¿Cómo están ustedes allá por las casas? Se supone que en 10 días o menos ya se acaban los apagones. Hoy es 11, claro, en 9 días se supone que ya se acaban los apagones. Así que veremos, porque estaba viendo un reportaje, déjeme tomar agüita. Estaba viendo un reportaje de Coavisa, si no me equivoco. Estaba viendo un reportaje en donde decía que, bueno, no sabemos si vamos a tener la capacidad real para poder sustentar o solventar que no haya apagones a partir del 20 de diciembre. Ojo, pero bueno, no sabemos porque como le han rezado tanto a la lluvia,
parece que ya está lloviendo bastante en Ecuador y entonces el gobierno, ¿qué va a hacer? Se va a atribuir la gestión de San Pedro, ¿no? Porque ellos, como se creen, acuérdense que son aspirantes a dictadorzuelos, entonces ya creen que San Pedro no ha hecho nada, que son ellos los que directamente pudieron hablar con San Pedro para poder gestionar que haya electricidad. Pero bueno, sabemos de qué se trata. Antes de comenzar, porque hoy tenemos una entrevista también bastante interesante, tengo que decirles que el segundo paso elevado de la Avenida de las Américas ya está a más del 76% de avance. La ATM ha habilitado 3 carriles para conductores que circulan desde la autopista Narcisa de Jesús, 2 carriles disponibles junto a mi comisariato y el tercero sobre el paso elevado recientemente inaugurado. Alcaldía de Guayaquil, ciudad de todos, ya lo saben. Y otra cosita más, ahí lo tienen, que señores, cada vida cuenta. Solo unos kilómetros por encima del límite pueden acabar con tu vida. Cada vida cuenta, así que baja la velocidad. En casa te están esperando, por favor. Es mejor perder 1 minuto en la vida que la vida en 1 minuto. Esto te llega gracias al apoyo de Bloomberg Philanthropies, Vital Strategies y Secretaría de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito. Y si ya tengo al invitado, Guillo, por favor, para conectarlo ya, es Andrés Jaramillo. Es consultor político, ya lo habíamos entrevistado antes, una de las entrevistas que más me gustó también hacer precisamente porque la forma en que explica, la forma en que podemos entender un poco el análisis de la política, de lo que pasa más allá de Twitter, es interesante. Entonces, hoy traemos de nuevo a Andrés Jaramillo porque han pasado muchas cosas, ¿no? Yo creo que cada semana tienen que venir todos mis analistas preferidos para poder seguir analizando, porque en definitiva en Ecuador, ahora que yo estoy hablando, probablemente esté pasando algo que mañana hay que discutir. Entonces ya podemos conversar con Andrés Jaramillo. Andy, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez a Ingobernables. ¿Cómo te va? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Y sí, qué difícil que es aburrirse con la política ecuatoriana. Demasiado, Andy. Déjame ver por dónde empiezo, oye, porque han pasado muchas cosas. Voy a empezar desde lo último, relativamente último, porque pasó el fin de semana pasado y han pasado otras cosas. Pero bueno, digamos, vamos a empezar con el tema de Mugre Sur. A mí me encantaba algunas cuestiones que tú ponías en Twitter y por eso, de hecho, también dije, vamos a conversar con Andrés, hablar de la cultura, la contracultura, etcétera. Pero antes de llegar a ese análisis, conversemos un poco el por qué. El por qué Mugre Sur, con este performance, que algunos también llaman, de colgar un cartón, generó tanta polaridad, tanto estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y un debate como hace mucho tiempo no se daba, porque se dan los debates de que si Daniel Noboa, que si Correa, que si la electricidad, pero estamos hablando de un tema cultural, un tema artístico, musical, que todo el mundo intervino. ¿Qué pasó ahí? Ujú. Mira, tuvo que ver mucho el momento en el que se produjo y en el que se dio la situación. Primero, en el apogeo de las fiestas de la franciscana ciudad de Quito, en donde había muchos reflectores y había muchas miradas en torno a lo que estaba pasando en la capital. Segundo, quizás en el evento más importante de música alternativa que tiene la capital, que es el Quito Fest. Luego se dio en un momento que es preelectoral y la verdad es que la calentura preelectoral está muy a flor de piel, ¿no? Está despertando muchísimas pasiones entre los diferentes actores políticos. Ujú, Pero luego también en una coyuntura más local, que es el momento en que más antipatía se profesan varias autoridades del Consejo Municipal con el secretario de Cultura. ujú. Entonces, todo esto alentó un morbo que después se vio reflejado en las redes sociales y que hizo que una expresión musical que además este grupo Mugre Sur lo ha hecho durante 24 años, es decir, Ujú. solo que en este momento en particular hubo eso. Tenemos ahora redes sociales que nos permiten amplificar el mensaje rápidamente y esto fue como que o dio fue un cóctel que permitió que efectivamente trascienda y lo sigamos discutiendo hasta ahora. Apenas en la mañana veía que una de las asambleístas de ADN había pedido incluso que este sea motivo de investigación de la fiscalía. Dios mío, pero hasta ese punto la cultura puede movilizar a nivel político o es oportunismo también, porque me mencionas varias cosas. Por ejemplo, me mencionas concejales
referente al secretario de Cultura del municipio de Quito. Y ahora me mencionas a asambleístas de ADN que ahora piden no solo que se discuta en la asamblea, sino que también pueda llegar a una investigación en fiscalía. ¿De qué se trata más allá de esta polarización que hay a nivel político? Mira, estamos evidentemente frente a un escenario de oportunismo de los concejales y también de las personas que de alguna manera se han involucrado en la conversación. Mira, es importante, cuando nosotros entendemos, le damos significado a las cosas, nosotros generalmente lo hacemos con las gafas que estamos colocados. Si yo Claro. tengo unas gafas negras y miro alrededor, todo va a ser negro. Si tengo unas gafas rojas y miro alrededor, todo se va a pintar de rojo. El debate principalmente se hizo con dos gafas. La gafa de la moral, en donde la gente decía si estuvo bien o si estuvo mal. Que la moral tiene un elemento subjetivo. Si a usted no le gustó, tiene toda la razón. Y si a usted le gustó, también tiene toda la razón, porque la moral es eso, tiene este elemento subjetivo que se construye en torno a lo que nos enseñaron en casa, a la escuela, a lo que nosotros hemos percibido, aprendido, leído, etcétera. Todos Ujú. tienen la razón. La otra gafa que nos pusimos fue la política electoral. Entonces, quienes defienden al presidente lo catalogaron como una aberración, como una incitación al odio, etcétera. Y quienes no coinciden con el presidente, pues dijeron que era una manera y una forma de expresión. Si hubiera pasado lo contrario, tendríamos exactamente la misma discusión, pero con el otro lado de la moneda. Para mí el tema no se debe reducir ni a lo político electoral, en donde se evidenció ese oportunismo, ni a lo moral, en donde cada uno tiene el derecho de pensar y opinar lo que quiera, Ujú. sino que tiene que circunscribirse a un elemento cultural. Un elemento cultural en donde, y tú lo mencionabas ya un poco, en donde se manifiesta a través no solamente del arte que es tradicional o de estas grandes obras que han sido avaladas por expertos o por instituciones, Ujú. sino que la cultura va mucho más allá y tiene que ver con expresiones que también son contraculturales, que van contracorriente, que están permanentemente cuestionando los cánones sociales. Y por eso es importante este tipo de expresiones y por eso es importante este tipo de eventos como el Quito Fest que se creó para eso, Exacto. justamente para eso, para que la música comercial, para que la música tradicional, la música aceptada socialmente, nos pueda tener un espacio en el sentido de la música alternativa. Entonces, por eso, además, Mugre tenía toda la legitimidad, Alondra, toda la legitimidad de estar en ese festival donde precisamente se alienta la música no comercial y la música alternativa. Claro, y ahora hablemos de, tú dices, si hubiera sido al revés, hubiera sido lo mismo, ¿no? Hablemos incluso de ese detalle, porque también la discusión empezó, obviamente, como no puede dejar de pasar en Ecuador, sobre el correísmo y el anticorreísmo. Entonces, los concejales salieron diciendo que los concejales correístas sí defendían al secretario de Cultura y salieron entonces aquellos correístas también, por supuesto, diciendo que no, que los otros quieren acercarse más al gobierno. Eso por el lado político, pero vamos al lado ciudadano que decían que incluso en el gobierno de Rafael Correa también habían tipos de censura, tal vez no a este nivel, digamos, lo que pretendían los concejales, pero que sí habían tipos de censura, como qué sé yo, este muchacho que le saca el dedo, Jaime Guevara, por ejemplo, que es un caso que también nosotros hemos visto y tampoco hay como olvidarlo, en fin. ¿Cómo tratamos este? Bueno, pero si el otro lo hizo, entonces yo también, pero si tú te incomodaste allá, ¿por qué ahora no? O sea, ¿cómo salimos también de esa conversación? Mira, en noviembre del 2013 hubo un evento, un concierto en donde interpretaron canciones la banda Enemigo Público, que es una banda de punk muy reconocida, clásica de Quito. Ujú. En este evento, ellos hicieron un performance en donde tenían un monigote de Rafael Correa. Y en Ya, ese monigote de Rafael Correa, el artista, lo pueden encontrar en YouTube, búsquenlo, Enemigo Público, El Zapatazo, Pum Ecuatoriano y lo van a poder encontrar. Y ya. el cantante hacía un performance de una autoridad estadounidense que le hablaba a Rafael Correa y que hacían esta suerte de diálogo en donde Rafael Correa aparentemente seguía las instrucciones de afuera y no las ecuatorianas. Ujú. Eh, Esto se hizo frente a un ministerio Ya. y de hecho ustedes van a poder ver ahí en este performance que se hace referencia a los funcionarios que están viendo desde la ventana y demás.
esto también en su momento fue censurado y también en su momento fue criticado. Y no por eso cambió la posición frente a lo que implican o la importancia que tienen las contraculturas. A nosotros nos puede gustar o no nos puede gustar, pero eso no significa que le podamos desvalorizar o que podamos minimizar la Claro, importancia que tienen las culturas, porque justamente las contraculturas lo que nos han permitido a nosotros es, primero, que puedan haber voces que no están o que vienen de los espacios marginales. Es sí. decir, esas voces que no se escuchan normalmente o que no están aceptadas socialmente. Pero por otro, nos recuerda que la cultura no es estática, que la cultura es cambiante, es dinámica y que está siempre en constante negociación. Y por eso es importante. Entonces, hay que defender estas expresiones contraculturales, ya sea en el gobierno de Correa, ya sea en el gobierno de Lazo, ya sea en el gobierno de Moreno, ya sea en este gobierno o en cualquier gobierno. Porque para empezar, estas contraculturas lo que hacen es criticar precisamente los usos políticos que hacen de las diferentes manifestaciones. Claro. Y Andrés, y ahora que justo estás hablando de censura, no sé si a enemigo público la censura fue desde el pueblo o desde el gobierno. ¿Hubo algunas respuestas del gobierno de Rafael Correa ante este performance? Por supuesto, y de todo lo que alentó en torno a las comunidades que en ese momento pues defendían un proyecto político representado en la figura Claro, del expresidente Rafael Correa. sí, Entonces, a lo que voy es que no cambia, es decir, sí. el tema de fondo no cambia, puede ser antes o puede ser después, pero Ujú. las contraculturas en esencia son precisamente eso. Y eso no nos da derecho tampoco, y esto lo digo porque lo escuché de un concejal, en donde incluso él hacía una referencia a esta famosa obra de la Guernica, ¿no? Uf, Decía, eso sí es cultura más o menos, ¿no? Eso sí es arte, porque a través de la pintura se cuestionaba la guerra y luego no se alentaba a la guerra, pero claro, como si solamente el arte se redujera a las obras que son reconocidas por las instituciones y los expertos, como si exacto. más allá de eso no existiera otros tipos de formas de arte, que en esencia el arte es expresión, Ujú. expresión de ideas. Mira, Sí, si no son expresión de ideas, todo lo demás es estético y está muy bien para adornar la sala o para adornar la oficina de cualquier concejal, pero exacto. no como un elemento de cultural artístico que efectivamente cuestione y critique. Así mismo es. Wilson Merino comentaba lo de la Guernica y a mí me encantó una respuesta que le dio Vilma Traca. Decía, Wilson habló hoy de Picasso. Se le olvidó contar que un oficial nazi irrumpió en su estudio en París y al ver un boceto de la Guernica le preguntó, ¿esto es obra suya? A lo que Picasso contestó, no, ustedes lo hicieron. Vea, concejal, la realidad es violenta, no el arte. Eso fue para mí ya como lo último. Ya no hay nada más que hablar, porque es precisamente lo que decías. O sea, perfectamente podemos tener un cuadro que adorne con flores y hermoso en nuestra casa, pero también podemos ver el arte como lo que también ha surgido el arte, que es una forma de protesta. Es una forma de, algunos no podían hablar y pintaban, algunos no podían hablar y hacían sinfonías, me invento, algunos, o sea, es un O montón sea, de... música como lo ha hecho Exacto, Mugresur. exacto. Entonces, Y mira, y importante... hay mucha, y Ujú, sí, y hay mucha, mira, hay mucha bronca, y hay mucha, hay formas, si tú quieres, grotescas de expresión en Mugresur, porque es así como ellos sienten. Ellos tienen una propuesta política y de clase que ujú. la transforman en música y que la expresan en música. Y en este sentido, pues lo plantean con la dureza con la que la viven, con la que viven los marginados. Y fíjate que en este debate con las gafas de color que hemos visto de la moral y de la política electoral, también se ha intentado poner en el mismo saco a políticos y artistas. Sí, Entonces te dicen, pero cuando Andrés Páez puso la oveja, que ni sé qué, que ni sé cuánto. Pues una cosa es el artista y otra cosa es el político. Yo no creo que ahí nosotros debamos ponerle en el mismo saco, porque el uno es observador de alguna manera, es crítico frente al poder, y el otro ejerce el poder y lo utiliza. perfecto. Andrés, voy a poner un pedacito nada más de lo que me hablabas de enemigo público para que la gente que nos está viendo tenga el contexto. Ponle, Guillo, lo voy a poner sin audio por si acaso tenga derechos y lo vamos a ver. Guillo, porfa, ponle ahí.
Ahí estamos viendo en pantalla lo que decía Andrés, el monigote del Mashi, que ellos también están haciendo un performance, incluso tienen esta careta, como tú mencionabas, de un político estadounidense hablando con Rafael Correa al frente de la Secretaría, ¿qué dice? ¿Y Participación Ciudadana? No, Movimiento dice. Secretaría, bueno, y Participación Ciudadana debe ser. Y ahí está al frente de la Secretaría haciendo este performance, ¿no? Banco Central del Ecuador dice ahí, y pues bueno, lo pueden buscar también en YouTube. Ahí hay gente saludando, en fin, y es lo que comentaba Andrés. Gracias, Guillo. Ahí podemos ver el contexto. Genial, genial, Andrés. La Secretaría de la Política, los Movimientos y los Pueblos, algo así que sí. En ese entonces tenían una cartera claro. De Estado. Sí, y me quedo también con eso último que mencionaste, que no hay que poner en el mismo saco al artista y al político, porque incluso la mirada con la que, valga la redundancia, se ve este tipo de performance o reacción ante ciertas cosas se tiene que ver completamente diferente. El artista lo hace en un sentido, el político también lo hace en otro, y pues nada, tampoco, ¿quién somos nosotros para juzgar? Dicen por ahí cuando en Ecuador y en el mundo entero, ¿quién somos nosotros para juzgar? Allá ellos. Vamos ahora a otro tema, Andrés, que quería ya entrar un poco más a la política y lo que se está viendo últimamente en Ecuador. Yo tengo un video que lo voy a poner un pedacito, que lo vi ayer de Leonidas Issa. Leonidas Issa ya está entrando en la política, ya está entrando en la campaña, al menos digital, ¿no? Por si acaso, para que no me escuches, Juan Esteban Guarderas. Entonces está entrando, y este video lo vimos ayer, y yo quisiera, es la primera persona que le estoy preguntando, ¿cómo se ve? Vamos a poner el video y entenderlo. El votante irresponsable no es víctima, es cómplice. Es cómplice de su tragedia. Este pueblo no puede ser catalogado de cómplice. Este pueblo no puede dividirse entre correístas y anticorreístas. Este pueblo es el de Rumiñahui, Manuela Sáenz, Eloy Alfaro, Eugenio Espejo y Dolores Catuán. Este pueblo es el que ha sabido levantarse de terremotos, catástrofes naturales. A este pueblo, al que usted llama cómplice, es el que siembra arroz y papa. Es el que tiene mujeres y hombres que se sacrifican para llevar un pedazo de pan a sus casas, para que coman sus hijos. Sí, señor Correa, este pueblo es el que lucha por salir adelante y es capaz de irse a pie a Estados Unidos para buscar trabajo. Este es un pueblo digno, no cómplice. Cómplices son los que han votado a favor de las leyes de Lazo y Noboa en la Asamblea Nacional y los malos políticos que han jugado con los sueños de la gente. Lo que más quiero es un pueblo unido, sin divisiones. Debemos remar en la misma dirección, sin racismo ni clasismo. Conmigo se acabaron las divisiones y las culpas a los otros. Ahí está, el video de Leonidas Issa, Ecuador 2025. Ahora, voy punto por punto. Andrés, ¿cómo se ve un Leonidas Issa que comienza el video con el rostro de Rafael Correa diciendo que el votante también es responsable? Mira, hay una creencia en general de que si tú logras llegar a la segunda vuelta electoral, en la segunda es fácil ganarle al correísmo, porque todos se van a unir en contra del correísmo. Que tiene algo de asidero en el sentido de que si leemos lo que pasó con Daniel Noboa, ocurrió, digamos, o tuvo un peso importante en esa elección. Porque Daniel Noboa era una persona nueva que había generado un cierto sentido de esperanza en la población, y en la segunda vuelta logró atrapar ese anticorreísmo y logró imponerse frente a Luisa González. Ahora, la realidad es algo distinta para estas elecciones, porque en ese entonces la gente planteaba y decía, veamos cómo nos va con Daniel Noboa. Y ya vimos cómo nos fue. Entonces, ya no es un outsider, ya no es alguien diferente. Entonces, el llegar a la segunda vuelta electoral ya no tiene las mismas determinantes electorales, porque ahora ya lo conocen, la gente ya lo puede evaluar. Yo creo que eso explica por qué esta línea anticorreísta del presidente. Pero también el error en la que puede caer estratégicamente la campaña del presidente Noboa al creer que va a ser fácil ganarle en segunda vuelta. Ya no va a ser fácil como ha ocurrido en otras elecciones. Y me da pie para explicar lo de Leonidas Issa. Issa también
parte de esta creencia de que si llega a la segunda vuelta, de que si es que es esa tercera opción, eventualmente, por eso también insiste en hablar de salir de la polaridad. Él se asume como la tercera opción. Pero sabe que si es que llega a la segunda vuelta, necesita el voto anticorreísta para poder imponerse a partir de esta lógica que te digo, ¿no es cierto? Que ya no es tan cierta. Mira, hace poco nosotros revisamos unas estadísticas que hicieron los colegas de la firma Estrategas. Ellos les preguntaron a la gente si es que se sentía identificada con el correísmo, con el anticorreísmo y eso qué proyección tenía en las elecciones. Entonces, fíjate que el más del 60% de las 1.200 personas encuestadas a nivel nacional, tanto en zona rural como urbana, dijeron, yo ya no quiero saber nada del correísmo, ni tampoco del anticorreísmo. Yo estoy cansado de eso. O sea, por, por el miedo a volver al pasado hemos terminado con este presente que es un desastre. Entonces, ya no quiero estar en esa polarización y está abierta a buscar una alternativa. Entonces, cada vez hay menos gente que se conecta con eso y eso va a incidir en los porcentajes que finalmente se podrán tener para ganar en una elección que hasta ahora, si es que hay segunda vuelta, que es lo que hasta ahora parecería, va a ser con una diferenciación muy corta, muy pequeña. Claro. Isa y Novoa le están apostando a ese anticorreísmo que puede tener un tope del 12%. Pero para que ese 12% pueda influir y pueda determinar una elección, quiere decir que ellos acumularon capital electoral de otros sectores o de otros segmentos. Novoa, aparte de que sostiene el apoyo ciudadano y que con lo que tenga del anticorreísmo le alcanza para poder imponerse. E Isa también cree que él puede captar este voto indeciso y que ese capital electoral más el anticorreísta le puede sumar. Pero ni lo uno ni lo otro, ambos. Claro, y ahora una cosita en cuanto al video. Él dice, primero que comienza con este video de Rafael Correa, después dice, usted llama cómplice al pueblo, después le dice, señor Correa, después dice, sin divisiones, y además agrega que incluso en la asamblea los que votaron a favor de Lasso y Noboa. ¿Por qué te menciono esto? Porque hay ya 4 veces en donde él personaliza, o sea, él le está respondiendo a Correa. Y la primera pregunta que te hago, ese voto anticorreísta, llamándole a Rafael Correa, ¿puede lograr un Leonidas Issa que el mismo anticorreísmo le llama, ¿cómo es que le llamaron? ¿Cómo es que le dicen a Leonidas Issa que le decía a Luis Eduardo Vivanco? Terrorista. Que el mismo anticorreísmo le dice terrorista por estar en octubre de 2019 y junio de 2022, lo logra mencionándole directamente a Rafael Correa y poniéndose en una posición de que no está de acuerdo. Primera pregunta. Y segunda, él mismo dice sin divisiones y yo veo en el video donde está enfáticamente poniéndose en una posición en contra de un líder que todavía tiene un 30, un poquito más de porcentaje de voto duro en el país. Hay una contradicción cognitiva en el video evidente, ¿sí? Pero sí es interesante rescatar que se intenta plantear como esa tercera opción y hacerle un guiño a ese anticorreísmo. Acuérdate que en un momento determinado al movimiento indígena se lo ha señalado por hacerle el juego al correísmo. Entonces, de alguna manera, él intenta tomar distancias, atacar este mensaje negativo que hay en torno a su candidatura y hacerle este guiño al anticorreísmo, asumiendo que puede entrar a una segunda vuelta y que en esa segunda vuelta va a necesitar ese electorado anticorreísta para poder imponerse. Ya hemos visto que ese peso del anticorreísmo no va a ser tan fuerte como ha sido en otras elecciones, porque los votantes nuevos, sobre todo, están saliendo de la polarización, quieren salir de la polarización y el capital propio que tiene Leonidas Issa todavía no se muestra como tan importante como para poderle llevar a la segunda vuelta electoral. Sí. Pero el candidato está en todo su derecho de plantear sus spots como cree que... Y hay otra cosa que también da paso a la crítica. Siempre hay que tener cuidado. Tú eres consultor político y me imagino que en los discursos también hay que vigilar de principio a fin cada palabra que se utiliza, sobre todo para que no haya alguien que diga, pero tú hiciste tal cosa y ¿por qué ahora es diferente? ¿Por qué te digo? Porque Leonidas Issa dice, aquellos que votaron a favor de Lasso y Noboa, pero a favor de Lasso estuvo Pachacutic.
el partido con el que le está yendo, si bien es de la CONAIE, Pachacutic sigue siendo el brazo político de la CONAIE. Y Leonidas Giza dice, bueno, los que votaron a favor de Lasso y Noboa, como diciendo, no fui yo, fueron ellos, pero hay una responsabilidad compartida ahí también, ¿no? Y acuérdate que juntos pusieron presidenta de la Asamblea Nacional y juntos Exacto. cogobernaron en la Asamblea Nacional. Sí, es muy importante esto, no perder este sentido de la memoria histórica y sobre todo ser coherentes para que no pueda luego provocar ruidos innecesarios como efectivamente puede provocar esta candidatura. Ujú. Ahora, Andrés, Leonidas Giza, tenemos a Pedro Granja, hablemos desde la izquierda, ¿no? Tenemos en un inicio a Rabascal, que también hablaba de esto. Yo no me sorprendo de la derecha, por ejemplo, yo no me sorprendo de Henry Cucalón que haga su campaña basada en el anticorreísmo y diciendo que sería un peligro que Luisa González existiera en Carondelet, etc. No me sorprende porque esa es la estrategia también de la derecha para captar esos votos. No me sorprende Daniel Noboa, pero esta izquierda que te estoy mencionando, que está tratando de separarse lo más que pueda del correísmo, ¿crees que de alguna forma esa estrategia a la larga le puede funcionar a todos? El otro día hablábamos con Tupac. ¿Realmente el anticorreísta va a votar? El anticorreísta acérrimo, o sea, el que ya es así porque no va a cambiar de idea, va a votar por la derecha. Pero alguno de ahí dice, bueno, Leonidas Giza me conviene, o Pedro Granja me conviene porque está hablando en contra de Correa. O hay un tufo también de que, bueno, seguro que cuando lleguen al gobierno probablemente gobiernen con la izquierda y el correísmo. ¿Qué puede pasar en ese electorado anticorreísta al momento de ver a estos de izquierda diciendo que están en contra del correísmo? Mira, lo que hemos visto es que ese electorado de anticorreísta de izquierda, en lugar de tomar una posición, ya sea por cualquiera de las personas, lo que ha estado haciendo es incrementar el ánfora de indecisos, Sí. de quienes todavía no tienen una alternativa y una opción. Entonces, con esto, ¿qué te quiero decir? Que no basta el discurso anticorreísta o que no basta el darle frente al correísmo para poder garantizar el voto de ese segmento, sino que ellos lo que han visto, y yo de hecho publicaba en alguno de las columnas que suelo compartirte, te decía que, y recuperaba un meme en donde decían, estoy a un apagón de decir, robó pero hizo obras. Sí. Porque refleja la realidad, o sea, hay gente que está empezando a cuestionarse y que empieza a decir, oiga, puta, por el miedo al pasado, por el miedo a volver, por el miedo, ¿en qué situación estamos? Entonces, lo que ha pasado es que se está incrementando la tómbola de votos indecisos y se está reduciendo esta polarización de correísmo y anticorreísmo por estas reflexiones que la gente está haciendo a la luz, irónicamente, de lo que ha pasado con el presidente Daniel Noboa. Y ahora hablando del presidente Daniel Noboa, ayer yo comentaba que para la campaña, y tú me corregirás, para la campaña yo siento que Daniel Noboa no tiene obras, no tiene algo con el que decir, relíjanme que yo sí voy a hacer algo bueno. Porque, por ejemplo, la excusa de que solo estuvo un año, no pudo hacer mucho, se le desbarata al saber que en un año pudo destruir perfectamente lo que ya estaba siendo destruido, digamos, ¿no? Desde mi punto de vista. Entonces, no tiene fuerza de obra, de gestión para ir a la campaña, y lo que tiene es precisamente el continuar con la persecución y el continuar atacando al otro partido, a su contrincante, que sería Luisa González. Esto es lo que se ve, por eso estamos viendo que va contra todo, que está tratando de buscar a gente que está en México, que está tratando de solventar todas las acciones que ha hecho desde la Embajada de México. ¿Con qué va Daniel Noboa a partir del 5 de enero a convencer a la gente más allá de los cartones? Tiene muy pocas cartas para poder jugar efectivamente y yo creo que eso ha sido consecuencia de haber priorizado la agenda electoral en función de la agenda de la gestión del gobierno. Sí. Era al revés, tenía que lograr resultados y luego la simpatía de la población iba a llegar sola, pero priorizaron el tema electoral, priorizaron el tema de las rencillas políticas, los caprichos políticos y ahora estamos viendo la factura. Si es que ojalá el país termine, ojalá los apagones terminen el 20 de diciembre como ha ofrecido, ojalá por el bien del país, porque la gente ya no aguanta más, necesita trabajar, necesita generar ingresos, necesita salir del hueco en el que está. Pero si no lo logra hacer, el 2025 podría ser muy conflictivo,
porque en ese 2025 la gente ya habrá perdido la fe en torno a la posibilidad de que algo pueda mejorar con relación a la crisis. No se va a poder responder a la crisis de inseguridad, es decir, en 2 semanas no se va a poder hacer lo que no ha ocurrido en años. Sí. Pero además, diciembre es un mes muy complicado porque es en donde las empresas y las instituciones evalúan el rendimiento del año para saber si se mantienen o no se mantienen diferentes plazas de trabajo. Muy probable que a la luz del golpe que han tenido las empresas deban prescindir de personal. Y es un mes de mucho consumo. O sea, culturalmente nosotros estamos abocados, empujados a tratar de comprar un juguete para los niños, a tratar de tener un gesto con nuestros padres, etcétera, y no va a haber de dónde hacer eso. Eso va a provocar una frustración, eso va a provocar una bronca que en lugar de provocar un abrazo de feliz año, muy seguramente lo que vaya a provocar es un 2025 conflictivo. Ujú. Y ahora en ese conflicto, Daniel Noboa va a tener que seguir apuntando a la desinstitucionalización del país o digamos del Estado como tal. Porque, por ejemplo, ya sabemos lo que pasa en el TCE y lo que pasó con Topic. Ya está más que claro. También hay muchos rumores, por ejemplo, Elena Nájera del Consejo Nacional Electoral, consejera, ha pedido, hace pocos, mientras estamos grabando esto, ha pedido la renuncia de Diana Tamaín, porque también Elena Nájera ha sido una de las consejeras que más ha hablado de que su hermano, de Diana Tamaín, tiene vínculos con el gobierno de Daniel Noboa, si no me equivoco, que es embajador. Entonces, también hay estas dudas con el Consejo Nacional Electoral. También el silencio de la señora Diana Salazar, ¿no? Que no sabemos si va a aparecer en último momento. Pero también lo que está pasando ahora en la Asamblea. La Asamblea archiva y le dice no a este proyecto de antipillos y Daniel Noboa dice, lo publica, lo hace y la Corte Constitucional, veremos, no existe en ese momento y acepta incluso la publicación de una ley que fue archivada por la Asamblea. Esto ¿va a ir más allá? O sea, estamos viendo, yo le digo que es aspirante a dictador, pero no sé si es aspirante a dictador o es que también está de alguna forma ganándose el afecto de todas las instituciones para poder tener algo de votos. Hay un intento de ganarse el afecto, pero también hay una conciencia de las instituciones y que eso también está reflejado en territorio. De que antes, cuando había este mito o esta imagen o esta percepción de que Noboa podía ganar fácilmente las elecciones, de alguna manera todo el mundo intentaba acercarse, era complaciente, extendía la alfombra para poder hacer y se conectaba. Hoy vemos que ya no tanto. Vemos que los actores políticos también comienzan a tomar cierta distancia del presidente porque ya ven que efectivamente es una probabilidad de que no gane las elecciones. Y te decía, esto se está viendo también reflejado en las diferentes provincias, con los alcaldes, con los prefectos, que en un principio decían con todo, con Daniel Noboa, Sí. y que ahora dicen, de pronto es mejor pensar bien con quién vamos porque puede ser que no entre. Entonces, este oportunismo político va a marcar también el ambiente electoral, porque eso implica movilización de recursos, decisiones y ojo, Alondra, no te olvides que está pendiente el desenlace de la vicepresidenta Verónica Abad, que Ujú. eso sí puede ser determinante, muy importante en las elecciones. Justito ese era el siguiente tema. Verónica Abad y la opinión pública. Te puse ayer en los temas que íbamos a tocar hoy. La primera pregunta es, el caso de Verónica Abad. Antes nadie hablaba de Verónica Abad, preferían estar en silencio, como que, ay, bueno, esta vicepresidenta, etcétera. Ahora se está transmitiendo la audiencia, están pendientes de la jueza, quedó en bochorno el abogado de Ivonne Núñez, la ministra de Trabajo, y todo el mundo está hablando de Verónica Abad. ¿Ha cambiado en la opinión pública la percepción que se tiene de la vicepresidenta? Y esto conecta precisamente con esta idea o con esta percepción negativa que hay sobre el presidente. Como existe ya la posibilidad de que no gane las elecciones, pues hay que juntarse con quien puede ser la presidenta del Ecuador. Pues entonces, de alguna manera, sí se han ido alineando en función de la condición o en función de cómo ha ido bajando el presidente en cuanto a percepción positiva y también en cuanto a intención de voto y en cuanto a posicionamiento con la ciudadanía. Ya no hay esta alfombra roja que se ponía directamente, sino que ya la gente está empezando a tomar distancia de lo que puede pasar. Y eso explica esta agenda, por ejemplo, que se ha ido imponiendo en torno a Verónica Abad.
Y ahora Verónica Abad entonces puede hacerle más oposición incluso en estos momentos que la propia Luisa González, que tiene también muchísimos puntos, ¿no? Según las encuestas, algunas por encima de Noboa, otras que están en empate, pero Verónica Abad no se estaba viendo como la oposición y en este caso ella puede ser esa figura también, ¿no? Mira, la principal oposición en estos momentos del presidente Daniel Noboa se llama Daniel Noboa, porque él no ha logrado gestionar las crisis principales que preocupan a los ecuatorianos: inseguridad, crisis energética y la crisis económica reflejada en la falta de empleo. Él, de alguna manera, ha hecho que, por ejemplo, la opinión pública, de alguna manera, se une en torno a lo que está pasando con Verónica Abad. Él ha hecho que la gente empiece a cuestionarse la viabilidad o no de tener un candidato o una candidata correísta en la presidencia. Es decir, el efecto de las cosas que ha hecho y que no ha hecho son las que han determinado la posición en la que él se encuentra, evidentemente en menor probabilidad de ganar las elecciones de cuando él entró a la presidencia. Y luego, obviamente, vienen el resto de actores políticos que de alguna manera también han estado pescando a río revuelto y tratando de utilizar los errores que ha cometido el presidente para exponerlos y hacer que efectivamente vaya perdiendo aún más credibilidad y posicionamiento con la ciudadanía. Y Andrés, el otro día veía que Zaida Rovira, la ministra de Inclusión, le ponía una denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral a Lolo Miño por violencia política. Yo he tenido mis impases con Lolo Miño, de hecho estoy tratando de entrevistarla, esta semana o la próxima estará, pero impases públicos y privados con Lolo Miño. Sin embargo, es una cuestión, primero, que Lolo Miño es de las feministas más atacadas también en Twitter y en la vida normal diaria, pero... Y esta señora, Zaida Rovira, que ya en su momento también me había contestado a mí en Twitter diciendo un poco más que estaba feliz con la deportación, va al Tribunal Contencioso Electoral, donde Tribunal Contencioso Electoral, que sabemos que tiene muchísima conexión con Daniel Noboa, y le acusa a Lolo Miño de violencia política de género, causando que los que estén a favor o en contra de Lolo Miño se paren y digan ¿hasta cuándo? Esto que está sucediendo también es una rayita más al tigre para que la gente diga, ok, aquí creo que no deberíamos volver porque ya se están rayando no en la locura, sino en lo autoritario, lo violento y lo dictatorial. Mira, o sea, yo creo que el gobierno a veces toma decisiones muy impulsivas y no mide las consecuencias de esas decisiones. Yo creo que se metieron en un lío innecesario con Lolo Miño, porque además Lolo Miño les va a revolcar en la audiencia. O sea, nos vamos a divertir viendo cómo les revuelca. Si alguien conoce, bueno, no solo ella, no hay muchas destacadas abogadas en el país que manejan, pero es el tema de Lolo Miño. O sea, el tema de género es uno de los que mayor domina, toda su vida ha dedicado a eso. Entonces, que la pongan a ella en una audiencia con eso, o sea, realmente nos vamos a divertir cómo va a barrer con los representantes. Pero fíjate que esto nos lleva también a otra reflexión que se conecta con el deplorable rol que tuvo el abogado del Ministerio del Trabajo en la audiencia de Verónica Abad. Y esto es importante porque yo sé que muchos funcionarios de jerárquico superior, sobre todo, siempre están tentados a tostar granizo para complacer los intereses y los deseos de los jefes, por conservar el trabajo o por no renunciar a los privilegios que su cargo les da. Sin embargo, esas autoridades se van. Ellos dejan de ser ministros, ellos dejan de ser presidentes. Y quien se queda para responder a la Contraloría o a la Fiscalía son esos funcionarios. Por eso uno tiene que ser consecuente, técnico y ético para no prestarse a tostar granizo solamente para complacer los intereses de sus jefes. Y también hay que tener el valor para en un momento determinado decir y dar un paso al costado e irse, si es que hay alguna actividad de alguna nación con la cual no coincide, pero no prestarse para eso, porque esos funcionarios fusibles, esos fusibles del poder, son los que después tienen que responder ante la ley por este tipo de omisiones. Ni siquiera los ministros, porque ellos se van. Así mismo es. Dos últimas preguntas, Andy, es si el 20 de diciembre Daniel Noboa
cumple y logra por fin el tema de los apagones y no hay hasta ya, se acabaron los apagones, ¿crees que puede haber un cambio en los votantes que digan, gracias por resolvernos a pesar de que hemos estado meses y meses, más de 80 días con apagones, gracias, te voy a dar mi voto? ¿Es suficiente? No, no va a alcanzar, porque si bien es cierto, esta crisis ha sido muy importante. Lo que ha pasado en las últimas semanas es que nuevamente, conforme se van regularizando o reduciendo la cantidad de horas sin luz, ha ido nuevamente poniéndose sobre relevancia la crisis de inseguridad. De hecho, en esta encuesta que te contaba, el principal miedo que tienen hoy por hoy los ecuatorianos es el miedo a ser extorsionado, el miedo a ser vacunado y el miedo a ser asaltado de manera violenta. Eso es lo que más teme en este momento el ecuatoriano. Entonces, lo que va a pasar es que esta crisis se nos va a olvidar por un momento, pero va a volver la crisis más profunda, que es el de inseguridad, y a la cual es imposible darle respuesta en un mes de campaña electoral. Y esa es justo mi última pregunta. Nosotros vimos el 20 de noviembre cómo salieron a la calle los manifestantes y fueron también reprimidos por la policía. Hemos visto otras manifestaciones, hemos visto lo de Mugre Sur, personas en redes sociales. Hemos visto ya una movilización más fuerte que pudiéramos compararla, digamos, con este octubre de 2019 en menor cantidad, ¿no? Porque octubre de 2019 fue realmente un estallido, ¿no? Pero la gente está hablando, me estás diciendo que tiene miedo de la inseguridad, que tiene miedo de la falta de empleo. No sé si dan los tiempos, pero ¿crees que con todo lo que está pasando puede haber este hastío y esta tristeza y esta desesperanza se traduzca incluso en unas elecciones que pueden llegar a ser un poco violentas dependiendo de quién gane? ¿A qué me refiero? Que las calles se conviertan otra vez en este espacio para protestar, para indignarse y para decir lo que realmente la gente ya a través del miedo está sintiendo. O sea, enero viene una campaña, es complicado. Ayer veía a Lavinia Balbonés y estaba en un lugar y todo el mundo le decía fuera Noboa, afuera. Ya no hay tanto miedo de decirle eso al presidente o a su enviado. Enero, campaña, febrero, elecciones, con todo lo que pasa, ¿se puede volver a esa sensación de que el pueblo salga a las calles y ocurra otro estallido? Es un escenario probable si se cumplen algunas determinantes. Una de esas determinantes, que no se logre superar la crisis energética. Es decir, si es que el 20 te dan luz y la tienes hasta el 31, pero a costa de que el 3 de enero nuevamente estamos con apagones prolongados, eso puede ser un determinante importante. Ya. Va a ser un determinante siempre y cuando los políticos o la política formal no esté detrás de esas convocatorias y esas movilizaciones, sino que efectivamente puedan ser más ciudadanas, más esporádicas. Va a ser también si es que hay catalizadores. Si el movimiento indígena, por ejemplo, plantea una acción nacional para poder hacer eso, también puede ser un determinante que puede marcar este escenario probable. Entonces, es complejo, es triste lo que puede pasar en el país. Como te decía, diciembre es un termómetro de la sociedad ecuatoriana, en que la gente está súper enojada, está súper molesta, y ya las redes sociales no alcanzan para hacer catarsis. Tú mencionabas las movilizaciones que se dieron el 15 y después también a semana seguida. Mira, esas movilizaciones fueron por otra cosa. En un caso se recordaba la masacre obrera de Guayaquil, en otro se recordaba el tema de la no violencia. Pero la gente en las movilizaciones de pronto adquirieron naturalmente o, digamos, de esta forma más no tan planificada, esta protesta y esta queja frente a la situación que está viviendo el país. Y la gente conectó con eso. Entonces, es como si solamente se estuviera esperando una chispa más para que eso pueda explotar. Ojalá no ocurra. Ojalá por el bien del país no ocurra. Ojalá Pero no, Andrés. pero si ocurre, Alondra, esa responsabilidad es de quienes en este tiempo han estado al frente del país y no han podido darle soluciones a la gente.
Así mismo es, Andrés. Muchísimas gracias. Estaremos igual atentos a lo que pueda ocurrir, como decíamos al inicio. No se sabe qué está pasando justo en este momento que estamos grabando, cuando salga el en vivo. O sea, al final todo pasa y nada queda, como decía la canción. Andrés, muchísimas gracias por estar aquí en Ingo y por darnos este análisis que nos lleva un poco más a entender qué es lo que pasa en Ecuador. No, como siempre, un gusto, Alondra, y ya estaremos conversando ahora que empiece la campaña oficial. Sí, ahí sí vamos a tener mucho que hablar. Gracias, Andrés. Ahí está Andrés Jaramillo, consultor político, y que ya les digo, a mí me gusta mucho este tipo de análisis porque habla más allá de los formatos, de las narrativas, de los discursos, de las palabras, rebuscadas o no. Creo que se acerca mucho al sentir de la gente para poder comprender quiénes son los responsables, por dónde van, qué es lo que quieren y demás. Con respecto... Y Guillo prepara la pauta por si acaso, porque voy a decir una cosita. Yo sí quisiera hablar, y ayer lo comenté un poco, sobre el tema de los candidatos, tanto de izquierda o de derecha, que están haciendo su campaña, ¿no? Entonces, pero antes de eso, vamos a decirles una cosita, así no, como siempre ya tenemos, Guillo. Acuérdate, al ladito y sin música, perfecto. Pilas ahí, dale, ponle play. Nada más para decirles que el segundo paso elevado de la Avenida de las Américas está ya a más del 76% de avance. Lo estamos viendo. La ATM ha habilitado 3 carriles para los conductores. Ahí hay uno que es los que circulan desde la autopista Narcisa de Jesús, 2 carriles disponibles junto al supermercado Mi Comisariato y el tercero sobre el paso elevado recientemente inaugurado. Alcaldía de Guayaquil, ciudad de todos. Señoras y señores, ahí voy, porque igual lo analizábamos con Andrés. Lo que sucede con los candidatos, y es lo que yo decía ayer, pero yo hablé desde el gobierno, ¿no? Desde Daniel Noboa. Cómo está haciendo su campaña con base en el anticorreísmo. Eso ya lo sabemos, eso no hay duda. Daniel Noboa vio que cuando él decía que el anti tenía techo, pues él fue con una demoledora y dijo, no, techo no va a tener techo, no va a tener un tope, voy con el anti. Como vio que no pudo resolver absolutamente nada desde el día 1, que nadie le creyó su estrategia, incluso la misma Corte Constitucional le dijo, no hay conflicto armado interno, señor Daniel Noboa. Como vio que nada le funcionaba, como vio que incluso hoy a nivel internacional hay muchas dudas con lo que pasó con TC Televisión. Como vio que incluso ya tuvo manifestaciones y algunas, cosa que él decía que no, que él estaba con el pueblo. Como ha visto incluso que sus ministros están también a la par en la persecución hacia otros, como vio que le ha salido el tiro por la culata en decisiones autoritarias que ha tomado, Daniel Noboa dijo, ok, sácame el techo del anti que voy para allá. Eso es lo que yo le comentaba ayer. ¿Qué es lo que pasa con los otros candidatos? Y por eso quería analizarlo, que también están utilizando esta estrategia para fomentar, para ganar un poco de ese odio. Y ahí creo que está el error. Yo no soy consultora política, yo solo tengo la experiencia que me da el periodismo y el entender todos los días lo que ocurre en política, además sin hablar con analistas. Si bien los de derecha, los Henry Cucalones, los Iván Saquicelas, los... no sé cuáles son los otros que están por ahí. Incluso el de la Unidad Popular, antes MPD, no lo he escuchado mucho, pero igual es lo mismo, porque detestan también el anticorreísmo. Yo pudiera entender que ellos... Francesco Tabacchi, cuando le respondió a incluso Andrés Araujo y le dijo cojudo, en fin. Yo pudiera entender que como ellos tienen la línea de derecha, evidentemente, ¿qué tienen que hacer? Utilizar el anticorreísmo. Y el anticorreísmo no es... estoy en contra de Correa, ojalá solo fuera estoy en contra del gobierno de Rafael Correa. No, el anticorreísmo implica odio, el anticorreísmo implica violencia, el anticorreísmo implica la desatención del Estado, el anticorreísmo implica que la gente piense que el Estado no tiene que involucrarse en la sociedad. El anticorreísmo tiene que ver con que las personas puedan aceptar de manera muy abierta y muy evidente e incluso hasta transparente que en los hospitales no haya medicina, porque es mucho mejor que no haya medicinas a que regrese un gobierno que pudo atender a los pueblos y a la gente. Es mucho mejor que no haya educación para que no regrese.
todo esto, ¿no? El anticorreísmo no es solo, yo soy de derecha, estoy en contra de la izquierda. Ojalá fuera así. Ojalá fuera así porque el debate incluso se pudiera elevar. El anticorreísmo es odio, el anticorreísmo es violencia. Estos candidatos, por supuesto que en su plan y en su estrategia, y tienen a consultores políticos que les dicen, tienes que atacar al correísmo, tienes que atacar a sus representantes, tienes que lograr que Rafael Correa te responda a un tuit. Logrando esto, tienes el titular, tienes los reportajes y tienes tú el mensajito de WhatsApp para decirle a tu gente, miren, nosotros sí podemos ganarle, ¿ok? Yo lo entiendo. De hecho, ni siquiera lo voy a criticar. Cuando Henry Cucalón hace sus videos diciendo, si votas por Luisa González vas a estar mal, ¿cómo critico eso cuando es lo que tiene en su campaña? Lo que puedo criticar es que evidentemente Henry Cucalón estuvo con Guillermo Lasso. Señor, usted no es una opción. Henry Cucalón está con María Paula Romo. Señor, no sea hipócrita. Eso podemos criticarlo. Que ponga el anticorreísmo como base de campaña, no hay que criticarlo. Voy al otro lado, que es el que me compete a mí, señoras y señores, precisamente porque yo he transparentado mi postura y porque además siempre voy a defender y a interpelarla también. Vamos con los candidatos de izquierda. Leonidas Giza ha estado aquí en nuestro programa, muchísimo aprecio, de hecho, además respeto, aprecio, y ustedes saben que yo he apoyado y me he ganado enemigos por apoyar no a Leonidas Giza como persona, sino también a la representación del movimiento indígena como una fuerza de lucha durante décadas y décadas y décadas. Ustedes lo saben, yo siempre lo he dicho, incluso ustedes mismos a veces me critican. No, yo lo he dicho. Leonidas Giza, Pedro Granja. No menciono mucho a Rabascal porque no lo veo mucho presente todavía en campaña. Al inicio sí tuvo comentarios tratando de ganarse el anticorreísmo, no lo menciono mucho, me quedo con estos dos, porque Jimmy Jairala incluso tampoco se está metiendo en la disputa, todavía, no lo sabemos. Y de ahí, bueno, los demás, ¿no? Disculpen si dejo a alguien afuera, porque es que no los he visto, digamos, directamente. El Pillería es parte de la derecha, ¿no? De hecho, tiene actos de corrupción evidenciados en Londres, donde él está, y bueno, y aún así sigue siendo parte de la derecha, en fin. Y Juan Cueva también ha sido muy correcto, él está haciendo su campaña, está haciendo lo suyo, entonces no me meto con ellos. Me meto con estos de acá, que evidentemente están tratando de llegar al odio. Están tratando de llegar a ese anticorreísmo que nunca les va a mirar, que nunca les va a dar su voto, porque son anticorreístas, porque son antiizquierda al nivel de Milei, al nivel de la ultraderecha. Nunca los va a mirar. Y lo que está haciendo es tratar de ganarse ese voto. Y lo que dijo Andrés ahora mismo, lo único que están incrementando es el ánfora de indecisos. Porque no van a votar por ellos. Van a estar en la mitad como, ¿será que igual voto por mi derecha? ¿O será que voto nulo? ¿O voto blanco? ¿O no voy? ¿Qué sé yo? No están logrando que el anticorreísmo los mire a ver. Lo que están logrando es que el mismo anticorreísmo le diga, discúlpenme, ustedes también son oportunistas y están pescando a río revuelto. Porque el anticorreísta no va a decir, Leonidas Giza le habló en contra de Correa, bacán, voy a votar por Leonidas Giza. No, el anticorreísta es el que le dice a Leonidas Giza que es un terrorista por ir a las calles y defender los derechos del movimiento indígena y de las clases sociales bajas, medias bajas. Es el mismo que estuvo aplaudiendo que en su momento le lanzaran dardos en un canal de televisión. Es el mismo que dicen, por favor, no me dañen las paredes de la gente de bien. Es el mismo que está diciendo, déjenos trabajar mientras el pueblo sale a protestar. Que Isa saque un video poniendo a Correa, respondiéndole a Correa, no va a lograr que el anticorreísmo le dé voto. Al contrario, lo que va a hacer es poner más indecisos, pero además, aquel correísta, aquel de izquierda que incluso piensa en la posibilidad de no votar por el correísmo para ver qué puede suceder, también diga, no, pana, si vienes con lo mismo, no. Porque la gente, y sobre todo del movimiento izquierda, los de verdad, están cansados de la persecución. Están cansados que en los últimos 7 gobiernos no haya habido una gestión.
pública, una gestión política. La única gestión que ha habido en los últimos 7 gobiernos ha sido tener las políticas públicas en función de la persecución del que estuvo 10 años. Correa y etcétera, etcétera, etcétera. Es lo único. ¿Qué hizo Guillermo Lasso por la gente? Inaugurar un poste. Si yo les digo, ¿qué más pudo haber hecho Guillermo Lasso? Salvarse de un juicio político. Darle toda la libertad a la mafia albanesa, darle toda la libertad al narcotráfico, darle toda la libertad a su banco para que lave dinero, mientras él seguía acumulando riquezas. Pero también, ¿qué hizo Guillermo Lasso? Seguir persiguiendo y hablar que los otros lo hicieron mal. De Lenín Moreno no hablo porque con él empezó, precisamente con él empezó. Octubre de 2019 pudo significar un punto de quiebre para lo que iba a pasar a continuación en la democracia de Ecuador. No sucedió. Se sentaron en la mesa muy bien. Se sentaron en la mesa e hicieron un acuerdo que hasta el día de hoy no se ha respetado. Se pudo poner el punto de quiebre para que, entendiendo que Lenín Moreno lo que además lo decía enfáticamente quería hacer era descorreizar, quería perseguir, quería destruir lo hecho, pudieron decir, te acabaste, aquí no, hasta aquí llegas. No se hizo. Se hizo desde el punto de vista, digamos, algunos podían decirlo, democrático. Sentados en una mesa y hablar de varios puntos. ¿Qué fue lo que pasó después? Vino Guillermo Lasso. Los puntos no se respetaron. Vino junio 2022. Más muertes, más violencia. Vino junio 2022 en donde también salieron a las calles y la gente de bien dijo, déjenos trabajar. Junio 2022 también salió Leonidas Guiza. Déjenos trabajar, no dañen mis paredes. Ahí están los terroristas. El pobre ferretero que no pudo abrir su tienda. Y vino Guillermo Lasso y ustedes saben lo que pasó con Guillermo Lasso. Pero estuvo Pachacuti gobernando con Guillermo Lasso. Estuvo Guadalupe Llori en la presidencia de Guillermo Lasso. Ahí estuvieron otros que le hicieron un pasillo de honor a Guillermo Lasso cuando salió de la asamblea. Ahí estuvieron los Pachacuti gobernando. Hoy hay una depuración, dice Leonidas Guiza. Lo he entrevistado y lo menciona. Hoy hay una supuesta depuración. Qué bueno, ojalá así sea. Claro, con estos videos, no lo sé. Y ojo, no estoy diciendo que no tengan que hablar en contra del correísmo. Hay muchas cosas que hay que hablar que el correísmo no hizo bien. Y hay que decirlas. Por supuesto que sí. Pero ¿por qué pretendes ganarte a ese odiador odiando también a una figura o a un partido que además participó en la unión de las izquierdas, que además participó en conversaciones para poder salir del extractivismo, para poder salir de toda la violencia que estamos viviendo y de la precarización de la población? Hagan su campaña aparte y demuestren que sí son capaces de no continuar con lo que han hecho los últimos 7 años estos gobiernos. Antes dije 7 gobiernos, ustedes me entienden, son 7 años. Hagan algo diferente, muéstrense diferente. Porque lo que a mí me causan, y yo soy de izquierda, y ustedes saben cómo soy yo, lo que a mí me causa, imagínense, a mí me causa eso, a otras personas también. Chuta, otra vez el correísmo, anticorreísmo, ya no quiero. Hay un 60% que dice, ya no quiero. Hábleme de las cosas como tienen que ser, pero no me digan correísmo, anticorreísmo, porque ya no doy más. Ya quiero que la discusión fluya de otra forma. Lo mismo con Pedro Granja. Estimado Pedro Granja, que también en su momento apoyó, habló, luchó. Es una persona que es de izquierda, que lo sabemos que es de izquierda. Pero es una persona que desde el primer momento dijo, me quiero ganar al odiador y se metió en contra, mintiendo, no solo de Rafael Correa, sino de Luisa González, de Aquiles Álvarez y de cualquier persona con la que él incluso en algún momento habló, participó de la campaña y además tenía muchísimas ganas de conversar. No hablo de mí porque en definitiva yo no soy parte del partido, pero ahí está. Entonces ahora vamos a Radio Centro para ser parte del odio, ahora vamos a hablar y está bien. Pero si en tu momento tú te estuviste negado a hablar con estos medios a los que llamabas pauteros, a los que no querías estar ahí, ahora entonces la utilización de estos mismos medios para ganarte
también un poco de ese odio para que voten por ti el odio? A eso yo voy, a ese tipo de coherencias. No es necesario, amigos, no es necesario atacar al correísmo. No es necesario porque ya estamos hartos. Ojalá pudiéramos ver una real unión. Ahora, cuando volvamos a entrevistar, ¿para qué la pregunta si en una tentativa segunda vuelta vas a apoyar a una Luisa González o vas a apoyar a la izquierda? Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Una vez más, se va a ver que estos partidos al final, que son partidos de alquiler muchos de ellos, que son candidatos de alquiler muchos de ellos, van a tomar la fácil decisión para ellos, de seguir apoyando a la derecha, como lo hemos visto en estos últimos 7 años. Cambien la estrategia. Cambien la estrategia. No traten de ser protagonistas a costa de lo que hicieron otros. Sean protagonistas desde ahora de lo que ustedes hacen, hicieron y lo que pueden hacer. Así capaz pudiéramos creer fielmente en sus propuestas. Si no las conocemos y el odio sigue siendo la principal, seguiremos viendo lo mismo. Mañana, cuando vuelva a ganar la derecha, mañana, cuando vuelva a existir violencia, mañana, cuando sigamos precarizados. No queremos a esos políticos que digan, no, pero mira, hay que hacer. No. Has tenido la oportunidad también. Han tenido la oportunidad. Pero no, deciden desaprovecharlas porque seguro hay uno que le dice, atácale, que te responda un tuit. Ahí vamos a ganar. Señores, el odio no vota. El odio se queda ahí. Construyan algo diferente. Denos, por favor, ese beneficio de ver realmente a un país que deje la persecución, que deje la violencia y que pueda construir un camino en donde realmente nos podamos sentar a la mesa y hablar con todos y todas realmente. ¿Sí? Eso es lo que quería mencionar un poco de lo que hablábamos con Tupac en la mañana, porque hay muchas cosas, señores, hay muchas cosas. En fin, nada, muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado, han puesto like, amigos, han puesto like, se han suscrito, han sido parte de las membresías. Por ahí estoy viendo muy flojo el tema de los aportes, pero sé que es diciembre. Sé que es diciembre y es complicado, pero por ahí un aporte creo que sería excelente, ¿sí? Oigan, y... no, Guilloberto, vamos a dejar este para ahora, para el del mediodía, ¿sí? ¿Te parece? Eso lo dejamos para el mediodía. Muchísimas gracias a todas las personas conectadas y solo quiero decirles que el segundo paso elevado de la Avenida de las Américas ya está a más del 76% de avance. La ATM ha habilitado 3 carriles para conductores que circulan desde la autopista Narcisa de Jesús, 2 carriles disponibles junto a mi comisariato, el tercero sobre el paso elevado recientemente inaugurado. Así que Alcaldía de Guayaquil, ciudad de todos, ya lo tienen y además solo unos kilómetros por encima del límite pueden acabar con tu vida. Cada vida cuenta. Baja la velocidad con el apoyo de Bloomberg Philanthropies, Vital Strategies y Secretaría de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito. Nos vamos a ver mañana a las 13:30 aquí en Ingo.es y nos vamos a ver mañana porque vamos a analizar con Pedro Donoso también muchas de estas cosas que están pasando, ¿no? Hace poco Jacobo lo entrevistó desde el punto de vista de su libro que sacó, que lo tengo por acá, que ya tengo que leerlo también, pero vamos a analizar qué está pasando también en la campaña, cuáles son los movimientos de campaña de algunos candidatos y qué es lo que se viene. Siempre nos gusta el análisis de Pedro Donoso. Recuerden que, mañana sí será pregrabado al mediodía, pero en la noche, bueno, creo que no tienes las fotitos por ahí, Guillo, creo que no se guardó ahí, pero en la noche se viene lo que ustedes más quieren, lo que ustedes más querían, que es la entrevista con el Mashi. Rafael Correa estuvo aquí con nosotros en esta casita, en este pequeño hogar, que también es su casa, como dicen los mexicanos. Estuvo en nuestra sala para conversar, 1:30 más o menos de entrevista, 1 hora un poquito menos de entrevista, en donde sí, hablamos, ve poniéndole Guillo, ahí está, hablamos de muchísimas cosas que ustedes ya conocen, que ya lo habíamos escuchado, pero también tratamos de lograr un lado humano, y esto obviamente se los hago a ustedes porque ustedes son un público fiel, y al final de la entrevista les tiene un mensaje a ustedes también. Así que no se pueden perder esta maravillosa entrevista en donde no sale la güera. La güera estuvo en todo momento oculta, porque si no le hacía relajo al Mashi, imagínense.
pero por ahí está el Machi en nuestra casita. Mañana a las 19 horas en punto comienza la entrevista y por favor les pido que pongan like, que se suscriban, que nos apoyen. Si en ese momento, porque a mí se me olvidó incluso hasta decirles que apoyen con el like y todo, si en ese momento pueden apoyar en el superchat y like, pues bienvenido sea y muchísimas gracias. Eso es mañana a las 19 horas, entrevista con Rafael Correa. Gracias, Guilloberto, y nos vemos entonces mañana a las 13:30 con Pedro Donoso para seguir analizando la política ecuatoriana. Chao. Autorización número 3400. CNE, Elecciones Generales 2025.